Igualmente, Feliz hermano, día. feliz día. Estamos al aire a través de Radio Antena 1 y tengo que llamar a los colegas, a los amigos, a los periodistas que verdaderamente tienen posiciones y allí no puede faltar Jaime del Castillo. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo empieza la mañana? Háblanos un poquito de ti. Bien, Abel, en primer lugar, saludarte, felicitarte por este día. Eres un gran hombre de los medios, un periodista muy útil, muy necesario en la fila de los maestros que ejercen la profesión de fe, más que todo de fe porque se apuesta por la verdad, pero siempre con objetividad, cruzando información y con ética, ¿no? ¿Cómo la estamos pasando? Creo que en medio de una serie de informaciones, muchas de ellas falsas, otras acertadas o medias verdades y algunas ciertas. Lo cierto es que desde los años 90 la derecha norteamericana impuso que la mentira puede ser noticia. Eso se aprobó en Estados Unidos porque la derecha necesitaba mantenerse en el poder y esto se ha difundido en el mundo entero. Por eso vemos que la prensa grande simple y llanamente ya no le interesa basarse en la verdad, sino en su percepción de las cosas, ¿no? Entonces ya se ha torcido muchos principios del periodismo y los que más sufren son precisamente los que están al frente de los micros o al frente de las máquinas de escribir o en todo caso de los celulares, quienes tienen que impartir noticias. Son pocos los periodistas ahora los que realmente se apegan a la verdad, a la objetividad, a la ética, pero ahí están, ¿no? Y hay que seguir esa ruta porque en algún momento la verdad va a tener que nuevamente volver a su cauce, porque en algún punto del discurrir periodístico esto ya no va a dar para más y va a tener que hacerse un punto de quiebre, un corte y balance para nuevamente empezar a trabajar en base a la verdad, ¿no? Esperemos que esto sea para bien, ¿no? Feliz día del periodista para ti y para todos los periodistas de la región Junín, de Satipo en especial, mi estimado Abel, un fuerte abrazo, ¿no? Igualmente, Jaime del Castillo, creo que esta es una fecha importante en donde debemos de reconocer tu labor, tu posición y diríamos también un tanto académico, porque debemos reconocer en parte desde el primer momento que tomamos contacto y vamos ilustrándonos a raíz de tus expresiones, a raíz de tus comentarios y nos llevaba a investigar a ver si es cierto lo que está diciendo Jaime del Castillo y en verdad debo reconocer esa certeza y la predisposición sobre todo para poder brindarnos tus comentarios, tus opiniones y que ha ilustrado a mucha gente aquí en la Selva Central y en algún momento nos han preguntado qué del periodista Jaime Castillo, muy buen comentario de lo de la mañana, así de esas entrevistas, así de esos periodistas es lo que se debe de escuchar. Ustedes muchísimos comentarios positivos y transmitirte en este día, Jaime Castillo, además por tu sencillez, a pesar de ser un periodista de alta gama, diríamos nosotros, muy ilustrado, un catedrático, un abogado, un hombre de derecho también, y pues que conoce al revés y al derecho todo el historial del periodismo y en el desempeño. Hace poco, por ejemplo, compartías unos links referentes al accionar de la dictadura que fue el gobierno, en este caso en Chile, que el vecino país de Chile, cómo fue la caída de este señor Allende, cómo ha sido todo ese proceso, cómo se inició. Me dio la curiosidad, claro que me ha tomado tiempo, pero comencé a observar realmente y a revisar qué tanto de similitud pueda tener con la realidad de nuestro país y déjame decirte, Jaime, pareciera una especie de copia al inicio de lo que fue en el gobierno de Allende en Chile y lo que está pasando ahora con Pedro Castillo, la verdad, nos lleva a un escenario de análisis,
de repensar y de ver cómo es que funciona así las cosas y cómo es que la prensa no es solo en el Perú, sino a nivel mundial, pues oiga, en estas posturas muchas veces de traicionar la labor propiamente que debería ser del periodismo. Y agradecerte por compartir esta información, por siempre estar incisivo en ello, y porque nos sirve de mucho. Y la comparto también con algunos colegas aquí en la Selva Central, comentándoles un poquito sobre estos temas, porque debemos de conocer no solamente lo que ocurre dentro de nuestro ámbito, sino también fuera, y qué tanto de similitud, qué tanto de, digamos, de parecido puede hacer a nuestra realidad, hablando en el tema político, Jaime del Castillo. Hay mucho por conocer y todo periodista tiene que estar ahí constantemente viendo así, rebuscando, leyendo, revisando, guardando en el archivo, por ahí se pueda trascapelar algo, volver a buscar, es decir, no sé, coméntanos un poco de tu experiencia como periodista, lo poco o lo mucho que puedas decir. Bien, sí, gracias por esas palabras. Del accionar diario, ¿no? El periodista tiene que estar informado por placer y por obligación, ¿no? Porque si no te gusta el periodismo te vas a aburrir. Obviamente, el periodismo tiene que nacer, te lo tienes que tener en la vena, en el hueso, ¿no? Tienes que sentir que tus huesos vibran con la información y que las necesitas como un alimento todos los días, ¿no? Esa es la única manera que yo entiendo el periodismo. Entonces, desde las 4 o 5 de la mañana ya estás consumiendo noticias, ¿no? ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Qué está pasando en las regiones? ¿Qué está pasando en Sudamérica? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿No? Y estar al día y comprender y entrar a la RAE, al diccionario de la RAE y ver los nuevos términos, estudiar las nuevas palabras para el mundo informático, para el mundo politológico, etcétera, etcétera. La economía que inventa nuevas palabras, hay que estar al día en todo eso y tienes que tener pasión, ¿no? Yo recuerdo que en el año 1990 ya había terminado la carrera de Derecho en mi amada San Marcos, en la cuatricentenaria, ya estaba preparando todo para el examen de grado, ya tenía mi expediente, todo listo, fecha inclusive ya para dar mi examen de grado, y me encuentro con un primo muy querido que habíamos jugado desde niños, éramos muy unidos, y este primo quería postular a la universidad, y entonces le digo, vamos a postular juntos, una manera de invitarlo, ¿no? Porque estaba medio dudoso. Entonces él postuló a psicología y yo postulé a periodismo en San Marcos, a la propia Universidad San Marcos, a mi alma mater. Volví a postular por examen y fue en el año 1990, se llamaba Escuela Académico Profesional de Ciencia de la Comunicación. A diferencia de otras escuelas que se llamaban Ciencias, en plural, Ciencias de la Comunicación, en San Marcos se llamaba Escuela Académico Profesional de Ciencia de la Comunicación. O sea, postulé a letras y por animarlo al primo, porque lo acompañé a comprar el folleto y qué sé yo, todo el trámite, los pagos, y bueno, me fui a postular y volví a ingresar a San Marcos por examen, por segunda vez. La primera vez que ingresé en 1982, di examen por primera vez, ingresé con el puesto número 15 a la escuela, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y en 1990, o sea, 8 años después, postulé a San Marcos y volví a ingresar a letras en la Escuela Académico Profesional de Ciencia de la Comunicación. El director era don Winton Orrío, un poeta y un periodista muy conocido, y ahí conocí pues a los grandes del periodismo, uno de ellos a César Lévano, ¿no? Y otros más, Gargurevis, etcétera, etcétera. Y llevé pues la carrera de periodismo, y una de las críticas que hacía a los catedráticos es
que había muchos cursos técnicos que bien se pueden llevar en una escuela técnica, ¿no? Por ejemplo, video, por ejemplo, fotografía, son cosas que se pueden llevar en una escuela técnica, no necesariamente en una universidad. ¿Y qué es lo que planteaba yo? Me decían, ¿y qué planteas del Castillo? Yo lo que planteo es que el periodista tiene que ser un humanista, tiene que tener una cultura sólida, humanista. Eso significa que para mí los 4 pilares fundamentales para que seas un buen periodista es, primero, dominar bien economía, segundo, dominar historia, tercero, dominar psicología, cuarto, dominar ¿cómo? Psicología, economía, historia, ¿no? Y bueno, y filosofía, artes. Entonces, mis profesores se reían, me decían muy buena propuesta, etcétera, etcétera, y cuando ya empecé a hacer vida periodística, encontré esas falencias, mi estimado Abel. Muchos periodistas que a veces los ponían al frente de premios Nobel de economía y no sabían qué cosa era el dumping, no sabían qué cosa era el holding, o los ponían frente a un premio Nobel de literatura y no sabían cuántos premios Nobel de literatura hay en Chile, cuántos en Argentina y cuántos en Colombia. Entonces, el periodista que no es humanista, que no sabe de historia, que no sabe quién es Sigmund Freud, que no sabe quién es Jung, que no sabe lo que es Heidegger, que no sabe quién es Habermas, entonces no está preparado completamente para entender los problemas de su tiempo, no solamente de su país, sino de su tiempo. Entonces no va a dirigir bien su actividad profesional de buscar la verdad y será un micro periodista que va a atacar problemas muy puntuales, muy cercanos. Entonces yo hacía esas atingencias y creo que no me he equivocado porque me dediqué a profundizar en esos temas desde antes de ingresar a San Marcos. Y ahora pues me desenvuelvo, me parece más o menos solventemente en estos temas de interpretar para dónde va la humanidad, para dónde va la ciencia, para dónde van las letras y para dónde va la política. Por ejemplo, mencionaste el tema de Chile, y es que vi un grave peligro cuando la derecha empezó a avasallar de una manera tan brutal que me causó sinceramente mortificación y un poco de temor, ¿no? Porque esto ya pasó en muchos países y especialmente en Chile que está cerca. Y como tú has visto, en Chile se compró a la prensa, la CIA intervino, Kissinger metió la mano ahí y se trajeron abajo al gobernante socialista de la manera más brutal y salvaje que se haya visto en Sudamérica. Y esto se trasladó después con el Plan Cóndor, donde intervino hasta Morales Bermúdez a favor de las dictaduras fascistas militares. Entonces, muy grave, ¿no? Muy bien que lo hayan mencionado y creo que esta labor del periodismo no termina, Abel, es una labor permanente, hay que tener mucha pasión, pero también mucha ciencia y seguir hurgando, seguir investigando, seguir leyendo incansablemente, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Jaime. Agradecerte, en verdad, por cada participación tuya. Nos ha llevado también en algún momento a la consulta de la RAE, ¿no? Y estar ahí. Y diríamos, uno de los participantes o colaboradores, o ciertamente que tienen la predisposición para poder aportar a esta audiencia, a esta modesta audiencia aquí en este medio de comunicación, al igual que otros profesionales también de la comunicación. Pero Jaime del Castillo se caracteriza por ser el comentarista, el de la opinión bastante, diríamos, un tanto áspero, y creo que eso también de alguna forma enriquece diríamos, todo el contexto y que la población logra sintonizar rápidamente y como que se va conectando al tema. Y eso ha sido muy importante. Y agradecerte por ello y reconocerte y felicitarte. Un abrazo a la distancia, Jaime del Castillo, y seguir en la briga, seguir en toda esta tarea. Y lógicamente nosotros aquí también igual modestamente
en esta labor del periodismo, que no es fácil, que nos ha costado una serie de cosas, que al final no estamos para quejarnos, sino para así darnos más fuerza, más voluntad y más ganas en esta pasión que nos ha llevado. No se gana, no se ve mucho, no hay, diríamos, la riqueza que probablemente muchos dirán, bueno, sí, pero no hay mucha productividad, la economía, es la pasión. Y ahí vamos, y ahí bregamos, porque eso nos nace. Muchas gracias a ti, Jaime del Castillo. Gracias a ti, gracias por esta gran oportunidad y nuevamente felicitarte también. Tu labor es encomiable y como tú bien dices, en pocas palabras, se sufre pero se goza. Pero hay que tener también ciertos parámetros, mi estimado Abel, porque es una profesión bien ingrata, ¿no? Tenemos que ser muy claros. En mi caso, el tiempo para mí es oro. Entonces, por eso soy directo, claro, mordaz de repente, pero el tiempo es oro y mi comunicación tiene que ser una comunicación contundente, clara y directa, porque el tiempo es oro. Yo he trabajado en radio y yo pagaba inclusive, cuando empecé a pagar, a alquilar mis espacios radiales, y el tiempo es oro, cada segundo vale. Entonces mi comunicación tenía que ser directa y ahí el estilo que forjé. Pero una recomendación final para los amigos que están trabajando en el periodismo. No todo tiene que ser pasión, tienen que también prever su futuro. La opinión pública es la opinión pública. Hoy día se afana por algo y mañana lo olvida. La ingratitud patea y abofetea. Hay que también ser profesionales, cobrar lo que es necesario como profesional por el trabajo. Pero esta es una profesión que, bien es cierto, nos apasiona, pero también hay que ver el lado humano, la familia que está atrás de nosotros, los que dependen, el equipo que depende de nosotros, y hay que ver también por el futuro, siempre con honestidad y con la cabeza en alto. Gracias por todo, mi estimado Abel, y continuemos en esta brega hacia adelante, y siempre con la frente en alto, con dignidad, con ciencia, con ética, con principios y mucha verdad, mi estimado. Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo y feliz día, que lo pase bonito. De igual manera.